No seas tiquismiquis y toma la sopa, que no está tan fría. Hola a todos, soy Oscar, fundador de UnlimitedSpanish.com. Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. Hablar español es más fácil de lo que parece, solo tienes que usar el material y técnicas adecuadas. Hoy en este episodio vamos a continuar con las palabras bonitas, preciosas, agradables y sonoramente placenteras. Es decir, vamos a continuar con la lista de palabras que, subjetivamente, son bonitas. A continuación, un punto de vista sobre un jardín muy especial, un jardín que da luz. Recuerda que puedes conseguir el texto de este episodio en www.unlimitedspanish.com. Muy bien, si recuerdas, en el episodio anterior te presenté estas palabras: inefable, etéreo, perenne, ojalá, ademán, alba y arrebol. Te recomiendo volver a escuchar el episodio anterior si aún no lo has hecho. Conocer este tipo de palabras ayuda a ver la riqueza del idioma desde una perspectiva diferente. En este episodio te voy a presentar algunas más. Recuerda que la idea no es memorizar, sino comprender y disfrutar. Vamos a ello. Iridiscencia. Iridiscencia. Qué bonita, ¿no? Tiene algo que ver con arrebol, pero no es lo mismo. La iridiscencia es el fenómeno donde el tono de la luz varía creando un arco iris. Por ejemplo, las burbujas de jabón crean un efecto iridiscente muy particular. Luminiscencia. Continuando con la luz, esta palabra indica la propiedad de un objeto o cuerpo de emitir una luz débil, pero visible en la oscuridad. Por ejemplo, ciertos animales tienen la propiedad de luminiscencia. Un caso muy conocido de este efecto es la luciérnaga, glowworm en inglés. Para mí son espectaculares. Tiquismiquis. Esta palabra tiene una musicalidad especial. Una persona tiquismiquis es una persona que se molesta por las cosas de muy poca importancia o es muy exigente. En inglés se puede traducir como fusspot. Por ejemplo, no seas tiquismiquis y toma la sopa aunque esté un poco fría. Mi amigo es muy refinado y tiquismiquis cuando elige restaurante. Esta palabra normalmente suena algo despectiva, aunque depende del contexto y de la entonación. Elocuencia. Buena palabra. Es el arte de hablar de forma eficaz y articulada. Por ejemplo, para ser abogado tienes que ser elocuente. Veo que la elocuencia no es una de tus virtudes. Efervescencia. Esta es una de las palabras que te hace casi experimentar el significado. Significa burbujas en un líquido. Por ejemplo, esta bebida es efervescente. Epifanía. Una epifanía es cuando te das cuenta de algo muy importante, casi místico. Es como una revelación. Por ejemplo, el chamán entraba en trance para tener epifanías sobre el futuro. A veces tenemos epifanías en cualquier tipo de situaciones. Por ejemplo, estaba esperando el bus cuando tuve una epifanía. Ya tengo una idea para mi libro.
Desenlace. Un desenlace es la resolución de una historia o situación. Por ejemplo, me gusta esta obra de teatro. Tengo ganas de ver el desenlace. El desenlace de la película es inesperado. Contubernio. Un contubernio es un pacto o alianza o asociación con una finalidad indigna o conspirativa. Por ejemplo, el contubernio de los senadores para hacer dimitir al presidente. Es una palabra que no se utiliza demasiado, pero me gusta cómo suena y además puedes usarla con sentido del humor. Por ejemplo, ¿quién se ha comido todos mis yogures? Esto es un contubernio. Muy bien, en este episodio hemos visto 8 palabras más: iridiscencia, luminiscencia, elocuencia, efervescencia, epifanía, desenlace y contubernio. Seguramente las dos más conocidas son efervescencia y desenlace. Las otras son un poco menos usadas y más cultas, pero interesantes de saber. Muy bien, ahora vamos a practicar un poco de gramática. No te preocupes, no tienes que memorizar nada, simplemente escuchar. Te contaré una misma historia 2 veces. Cada vez cambiaré algo desde un punto de vista gramatical. De esta manera, puedes aprender gramática de forma intuitiva, dándote cuenta de los cambios. Lo mejor de todo es que solo tienes que escuchar atentamente. En pasado, singular. Francisca era una activista medioambiental. Un día, tomando su bebida efervescente favorita, tuvo una epifanía para ahorrar energía. Su idea era aprovechar la luminiscencia de ciertas plantas para iluminar su ciudad. Francisca preparó el proyecto y lo presentó de la manera más elocuente posible a cierta empresa eléctrica del país. Por desgracia, esa empresa no se mostró en absoluto interesada. Francisca se preguntó si eso era un contubernio empresarial para impedir que este tipo de innovaciones se pusieran en práctica. Desde luego, acabar con un negocio tan lucrativo no sería tan fácil. El desenlace de la historia es el siguiente. Para mostrar el potencial de su idea, Francisca creó el Jardín Luminoso, un jardín repleto de plantas luminiscentes y que servía para mostrar el potencial de su idea. Quizás algún inversor apostaría por el proyecto. En pasado, plural. Francisca y Lola eran unas activistas medioambientales. Un día, tomando sus bebidas efervescentes favoritas, tuvieron una epifanía para ahorrar energía. Su idea era aprovechar la luminiscencia de ciertas plantas para iluminar las ciudades. Francisca y Lola prepararon el proyecto y lo presentaron, de la manera más elocuente posible, a todas las empresas eléctricas del país. Por desgracia, ninguna de esas empresas se mostró en absoluto interesadas. Las amigas se preguntaron si eso era un contubernio empresarial para impedir que ese tipo de innovaciones se pusieran en práctica. Desde luego, acabar con un negocio tan lucrativo no sería tan fácil. El desenlace de la historia es el siguiente. Para mostrar el potencial de su idea, Francisca y Lola crearon el Jardín Luminoso, un jardín repleto de esas plantas luminiscentes y que servía para mostrar el potencial de su idea. Quizás algunos inversores apostarían por el proyecto. Perfecto, este es el final de esta historia. Hoy hemos practicado un poco de singular versus plural en el pasado.
Antes de despedirme, me gustaría agradecerte que escuches este podcast. Me alegra saber que puedo ayudarte a aprender español de forma natural y sin esfuerzo. Las técnicas que presento en este podcast solo son pequeños ejemplos del potencial de estas ideas. Imagínate que es como el jardín luminoso de la historia. El potencial y la efectividad es enorme. Si estás realmente interesado en hablar fluidamente en español, te invito a visitar mi web www.unlimitedspanish.com, sección Productos. Muy bien, entonces nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio que elocuentemente presentaré. O al menos lo intentaré. ¡Hasta pronto!